Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Hoy hay mucho que comentar a nivel técnico, después vamos a ver los gráficos. Me habéis pedido muchas acciones y también haremos el clásico repaso a índices, eurodólar y materias primas, pero antes un pequeño repaso a la agenda macro. Por un lado, esta semana se ha revisado al alza el PIB de Estados Unidos del primer trimestre, donde previamente se había comunicado el dato de 1,1%, sin embargo, finalmente se situó en 1,3%. De cara a esta semana tenemos una cita muy importante el jueves y es que vamos a conocer el dato de IPC en la zona euro. También importante estar atento al día anterior porque previamente vamos a conocer datos de IPC en otros países como en Alemania. Por lo tanto, por aquí podríamos tener ya las primeras pistas. Además, el viernes vamos a tener datos de empleo en Estados Unidos. Ahora, otro tema importante es el tema de techo de deuda de Estados Unidos, que ya le hemos venido hablando en los últimos vídeos resúmenes, y en relación a ello, distintos medios estadounidenses como el Financial Times están informando este viernes, que es cuando estoy grabando esta primera parte del resumen, de un acercamiento entre demócratas y republicanos. Eso sí, todavía no han llegado a un acuerdo, los plazos se están estrechando. Lo más normal es que se imponga la lógica y que acaben limando asperezas y subiendo el techo de deuda, pero de momento no hay acuerdo. Obvio decir que en caso de que no haya acuerdo, en caso de que Estados Unidos entrase en una improbable suspensión de pagos, pues la volatilidad sería muy, pero que muy elevada en los mercados. Ahora sí, nos vamos ya a la parte técnica. Vamos a ver cómo están los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar por índices, más concretamente por el Nasdaq 100. Aquí tenemos el gráfico, un índice tecnológico donde ya hace tiempo venimos comentando que está teniendo muy buen comportamiento y bueno, esta semana de nuevo, si bien los primeros días tuvo caídas tras activar en gráficos menores una divergencia bajista, pronto vino una fuerte recuperación. De hecho, el viernes cerró muy alejado de los mínimos de la semana. Estos mínimos suponen la primera zona de soporte. Estaríamos hablando obviamente de un soporte de cortísimo plazo en el entorno de los 13.517. Después ya tendríamos la directriz alcista principal y niveles de 12.720 puntos. En cuanto a resistencias, yo vigilaría la paralela a la directriz que viene uniendo mínimos y después ya quedaría esta otra zona sombreada en el entorno de los 15.330 aproximadamente. Aquí incluso podríamos hablar de un objetivo por canal descendente roto al alza, aunque bueno, para mí no es del todo claro, porque si bien la directriz que une máximos es bastante clara, al trazar la paralela pues tampoco queda perfectamente unida esta secuencia de mínimos. Si este mínimo, por ejemplo, estuviera aquí apoyado, para mí tendría una mucha mayor validez. En todo caso, queda marcado aquí el objetivo hacia niveles de 14.870. Después de estas fuertes subidas ya estamos entrando un poquito en sobrecompra, y si nos vamos a un gráfico semanal, también tendríamos el RSI por encima de 70. Ahora bien, ¿quiere decir esto que porque el RSI esté por encima de 70 va a tener que venir una corrección? Evidentemente no. De momento el índice está bastante fuerte, no está dando señales de debilidad, pero quizás ya con el movimiento tan extendido ya no sea tan buen punto de entrada. ¿Cuándo dio las primeras señales interesantes? Bueno, primero tras superar este máximo y después tras apoyarse aquí en la media y tras romper este canal descendente al alza. Bien, nos vamos ya a ver la situación del SP500. Un SP500 que se encuentra un poquito más comedido que el Nasdaq, se encuentra en una tendencia lateral alcista, pero aquí en este caso no hemos superado el último máximo relativo de largo plazo. En este caso estamos hablando de niveles de 4.325. Esta es una zona de resistencia muy importante. Por el camino tendríamos resistencia en el entorno de los 4.215 puntos y en cuanto a soportes vigilaría los 4.104. En caso de perder este mínimo estaríamos activando una figura de doble techo y después ya tendríamos niveles de 4.048 puntos. Si supera los máximos de esta semana, lo más natural es que se dirija a testear estos últimos máximos de 4.325. Si nos vamos al Dow Jones, aquí en las últimas semanas decíamos que de los tres índices americanos que estamos viendo, este sería donde había que tener más precaución porque tenía activada una divergencia bajista. Esta divergencia todavía está vigente, sería el objetivo hacia la zona de los 32.425. Veremos si finalmente la acaba cumpliendo o la acaba anulando. Tendría primera zona de resistencia los 33.660, los máximos de la divergencia los 34.340 y daría una señal de fortaleza en caso de superar la zona de los 34.710. En cuanto al Russell 2000,
Bueno, aquí en Pro Real Time no he encontrado el gráfico del futuro continuo del Russell 2000, pero bueno, este nos podría valer, sería el futuro con vencimiento del mes de junio. Los niveles están muy claros, ya los hemos visto en semanas anteriores. La clave va a ser superar los máximos de agosto del año pasado en el entorno de los 2033 puntos, porque en ese caso estaría activando una gran figura de doble suelo. Eso para medio largo plazo. Para corto plazo la clave sería superar niveles de 1829 puntos, porque en este escenario estaría activando esta especie de figura rectangular al alza. En cambio, si pierde 1703 puntos sería una señal negativa y quedaría el camino abierto para ir a testear la zona de soporte de largo plazo, que estaría en el entorno de los 1644 puntos. Ahora nos vamos ya a ver la situación en Europa. Vamos a empezar por el DAX. Un DAX que desde la zona de resistencia de largo plazo, desde esta zona de antiguos máximos, tuvo caídas de cierto calado en el corto plazo, pero de momento ha detenido las caídas sin haber perdido la zona importante de soporte que comentamos, esta zona de los 15.660. El viernes tuvo una importante reacción al alza, lo vamos a ver mejor aquí en gráfico horario, porque te avisó con esta estructura de doble suelo de que podían venir subidas de corto plazo y bueno, como ves, se terminó cumpliendo el objetivo alcista. Ahora tiene zona de resistencia en este antiguo hueco bajista y después ya en los comentados 16.330 puntos. Zona importante de soporte de corto plazo los 15.660. La directriz que viene uniendo mínimos y ya para medio largo plazo niveles de 14.450 puntos. Si nos vamos al Eurostoxx, aquí vemos también cómo el precio se frenó en una antigua zona de resistencia, zona de los 4.419. Incluso técnicamente podríamos hablar de una estructura de doble techo activada tras perder esta zona de mínimos, aunque bueno, la reacción que tuvo el precio desde la directriz alcista principal pone bastante en jaque que al final termine cumpliéndose este objetivo bajista. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, pues si medimos, nos daría un objetivo aproximado hacia la zona de los 4.140, hacia la zona de la media de 200 sesiones. Yo desde luego no me pondría corto porque la media está en fase ascendente y porque ha reaccionado muy bien desde la directriz alcista principal, pero mientras no se supere esta zona de máximos corremos el peligro de que se acabe cumpliendo el objetivo. Soporte importante para medio largo plazo, niveles de 3.980 puntos. Nos vamos al IBEX índice español, que en la sesión del viernes también se apoyó perfectamente en la directriz alcista principal. Los mínimos de la vela del viernes sería la primera zona de soporte de corto plazo, después los 8.966 y sería muy importante respetar niveles de 8.500. Esta zona de antiguos máximos que aquí ya funcionó perfectamente como zona de soporte. ¿Por qué es importante? Porque en caso de perder estos mínimos estaría activando una estructura de doble techo. En cuanto a resistencias tendríamos este hueco bajista, niveles de 9.335 y muy importante la zona de los 9.534 puntos. Si nos vamos al CAC índice francés, pues sería otro índice europeo que también se apoyó en la directriz alcista principal. Ahora tendría primera zona de resistencia el hueco bajista, los 7.528 y niveles de 7.582 puntos. El soporte importante para largo plazo pasaría por niveles de 6.792. Si nos vamos al MIP, aquí en este caso habría perdido la directriz alcista principal, pero de momento la media está en fase ascendente y actuando de soporte. Esta sería la primera zona de soporte importante en el índice italiano. Obviamente sería vital respetar niveles de 24.730 porque de perder esta zona estaría activando una estructura de doble techo. En cuanto a resistencias tendríamos la zona de los 27.120, esto es porque desarrolló un pequeño hueco bajista, después ya tendríamos resistencia a los 27.700 puntos y muy importante la zona de los 28.110, no ya porque son los máximos de este año sino también por coincidir con zona de máximos del año pasado. Ahora nos vamos a ver la situación del VIX, índice de volatilidad del SP500, tiene un primer nivel de soporte de corto plazo, esta zona en el entorno de los 15,60, 15,66 y en caso de superar niveles de 21,46 estaría activando una especie de estructura de doble, triple suelo, lo cual aumentaría las probabilidades de ver repuntes en el VIX y eso normalmente trae aparejado caídas en renta variable. Por tanto, precaución si supera los 21,46, ya si pierde esta zona de 15,60, 15,66, la siguiente estaría en el entorno de los 14,40 aproximadamente y después ya niveles entre 10 y 12. En el capítulo de acciones vamos a comenzar el análisis por 3M, una compañía
compañía que se encuentra en tendencia bajista, realizando mínimos y máximos decrecientes. La media de 200 sesiones está en fase descendente y tiene también una importante resistencia en esta directriz dibujada en color azul, una directriz que viene uniendo máximos desde el año 2021. Por tanto, resistencias muy importantes por el camino. Más de corto plazo tendría los $103 y después niveles de 107,5. En cuanto a soportes, pues teníamos aquí una zona bastante importante, una zona que ya habría perdido en el entorno de los $100. Yo aquí, mientras no me forma alguna estructura alcista, me mantendría al margen. Ahora, en caso de que vengan más caídas, una posible zona a vigilar sería la paralela a esta directriz que une estos máximos y vigilaría esta zona sombreada azul. Si vienen caídas y casualmente coinciden estas dos zonas de soporte, pues aquí se podría vigilar. Y digo vigilar porque necesitaría que diese alguna señal alcista para incorporarme en esta compañía, porque, repito, de momento está teniendo una secuencia de máximos y mínimos decrecientes y mientras no se reestructure la tendencia será bajista. Nos vamos a la siguiente acción que me habéis pedido, Aston Martin. Aquí el objetivo en Aston Martin es bastante claro, que Fernando Alonso gane por fin la número 33. Veremos si este fin de semana lo hace en Mónaco. Bueno, ahora ya quitando un poco el aspecto emocional de la ecuación. Por cierto, un saludo al gran mecánico Zanahorio, el cual es imposible que caiga mal a nadie. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico, un gráfico que en el largo plazo da bastante miedo. Sin embargo, en el corto plazo ha hecho una primera cosa positiva y ha sido apoyarse en la media de 200 sesiones. Veremos si se confirma que la media pasa de ser resistencia a ser soporte. Eso sería muy importante para continuar viendo un rebote en este valor. Tendría primera zona de resistencia los 307, primera zona de soporte los 201,5, además de este hueco alcista. Nos vamos a la siguiente, Autodesk. Vamos a ver el gráfico primero con poco zoom. Vemos que tiene una zona de soporte bastante importante en esta directriz que viene uniendo mínimos, y ahora ampliando más el zoom podemos apreciar un comportamiento muy lateral en los últimos meses. Tendría zona de resistencia importante en el entorno de los $235, tendría zona de soporte importante en niveles de $180. Mientras tanto, mientras el precio se mueva entre estos niveles, pues no sería más que ruido. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido. En este caso se trata de una compañía italiana que tuvo una fuerte reacción alcista desde esta zona de antiguos máximos. Esta sería una zona muy importante de soporte de largo plazo. Estaríamos hablando de niveles de 10,48 euros. Ahora, si ampliamos el zoom, vemos que tendría una zona de resistencia de corto plazo en el entorno de los 13,38, zona de soporte de corto plazo los 11,94. Si nos vamos a un semanal, vemos que el precio se encuentra sobre la media de 200 sesiones en semanal. Veremos si desde aquí es capaz de reaccionar de nuevo al alza y veremos si es capaz de formar alguna estructura alcista en diario. De momento no tiene ninguna formada, pero en caso de que, por ejemplo, vaya a buscar el nivel de 11,94 y después supera los 13,38, estaría activando doble suelo. Bueno, zona interesante en semanal, pero le exigiría que me formase alguna estructura. Nos vamos a la siguiente, Datadog, una compañía que recientemente activó y cumplió una estructura por rectángulo roto al alza, e incluso aquí, si no somos demasiado estrictos, podríamos marcar un objetivo por doble suelo hacia niveles de $115. El problema, que el segundo mínimo está un poquito por encima del primero. A mí la verdad me gusta ser bastante estricto con los dobles suelos, pero bueno, tampoco sería demasiada locura considerar este objetivo. Ahora, aquí nos ha dejado una vela un tanto inquietante que marca resistencia en el entorno de los 97,6 y después de todas estas subidas no tiene un nivel de soporte importante cercano de medio y largo plazo. Tendría esta zona de antiguos máximos en el entorno de los 90,10 como un posible nivel de apoyo de precio, pero bueno, después de todas estas subidas, en caso de querer entrar en el valor, yo esperaría una corrección proporcional. Ahora, si se da esa corrección hacia, por ejemplo, la zona de la media de 200 sesiones y aquí te vuelve a dibujar una nueva estructura alcista o alguna nueva señal de que se retoman las subidas, pues quizás ahí sí me pudiese plantear el intentar abrir una estrategia. Ese sería mi posible planteamiento. Como digo siempre, al final la responsabilidad es de cada uno. Nos vamos a ver la siguiente acción, que sería Delivery Hero, una compañía que sufrió mucho, una compañía que tuvo fuertes caídas y que ahora se está moviendo bastante lateral. Tendría primera zona de resistencia la zona de la media y después niveles de 57,80. Tendría primera zona de soporte los 28,80 y después los mínimos del año pasado en el entorno de los 23,8. Nos vamos a la siguiente, Equity Corporation, una compañía que tiene una primera zona de soporte importante en la directriz alcista principal. Aquí tuvo un interesante apoyo en los mínimos
mínimos de este año y ahora la clave va a ser si la media de 200 sesiones pasa de estar en fase descendente a girarse al alza y empieza a funcionar de soporte. Dio una primera señal importante de corto plazo tras superar esta zona sombreada amarilla. Veremos lo dicho, si la media empieza a funcionar de soporte, después ya tendría niveles de 30,80, la directriz alcista, y niveles de 28,05. Nos vamos a Micron, donde aquí proponíamos vigilar esta estructura de rectángulo y bueno, finalmente fue capaz de superar la zona de máximos activando objetivo alcista. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería llegar a la zona de los 80,20 aproximadamente. Niveles de soportes, este hueco alcista, los 64,80, los 59,40 y la media de 200 sesiones. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, Moderna, una compañía que tiene objetivo alcista activado por doble suelo. El objetivo sería hacia la zona de los 277 aproximadamente. Si bien es cierto que últimamente ha deteriorado su aspecto técnico. Perdió una zona de soporte importante como era esta zona sombreada amarilla, zona de los $162, y pasó de ser soporte a aquí funcionar de resistencia. La media de 200 sesiones está en fase descendente. Veremos si es capaz al final de romper de nuevo esta zona al alza. De momento el objetivo está activado. Se anularía en caso de perder la zona de los $114. Se acabará cumpliendo el objetivo alcista. La mayoría de objetivos se cumplen, no todos porque si no seríamos millonarios. Y bueno, aquí de momento no está teniendo demasiada buena pinta. Yo personalmente en este rebote a la zona de la media hubiese reducido algo el riesgo, pero mientras no pierda la zona de los 100,14 seguirá activado. Nos vamos a la siguiente, NIO, una compañía que se encuentra en tendencia bajista con la media de 200 sesiones en fase descendente y una primera zona de resistencia como es esta directriz negra que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte los 7,34 aproximadamente y esta directriz que une mínimos. ¿Pudiera ser esto una cuña descendente que finalmente rompa al alza? Sí, pudiera ser, pero a mí personalmente no me gusta entrar con la media de 200 sesiones en mi contra. Nos vamos a la siguiente, Palantir, que ha mejorado su aspecto técnico tras dejar atrás la zona de la media de 200 sesiones con este gran hueco alcista y tras superar esta zona de máximos. También superó los 10,32 y también superó la zona de los 11,66, estos máximos. Incluso podríamos hablar de una estructura de doble suelo que ya estaría cumplido. Ahora tendría primera zona de resistencia los 14,90 y después ya niveles de 17. Entrar a niveles actuales, yo personalmente no lo veo porque el RSI ya está en 82, está ya con bastante sobrecompra, no tiene ningún soporte relevante cercano y la subida ha sido bastante vertical. Yo esperaría a algún tipo de corrección proporcional para intentar posicionarme en este valor. Nos vamos a la siguiente, Pfizer, un valor con la media de 200 sesiones en fase descendente, tendría primera zona de resistencia los 40,3, primera zona de soporte los 36,20. Yo esperaría algún tipo de reestructuración porque de momento la media está bajando y está desarrollando máximos y mínimos decrecientes. Una posible zona interesante a vigilar sería la directriz alcista principal. Nos vamos a la siguiente, Soltec, una compañía que en los últimos meses ha estado bastante lateral. Ahora mismo estaría en una posible zona de soporte como es la directriz que viene uniendo mínimos. Y en cuanto a resistencias, la primera estaría situada en niveles de 4,71. Después ya tendría la zona de la media de 200 sesiones, niveles Fibonacci de esta última caída y los 6,55. Nos vamos a otra acción, Stryker Corporation, que primero avisó de que podían venir caídas tras la activación de este rectángulo a la baja. Se cumplió el rectángulo, después se activó este otro rectángulo amarillo al alza, se acabó cumpliendo el objetivo alcista y ahora tras estas caídas estamos en una primera zona de soporte importante, zona de la media de 200 sesiones. Aquí podríamos marcar un objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de $339 aproximadamente. Tenemos aquí primer impulso, corrección y tras superar este máximo está el objetivo activado. Si nos vamos a un gráfico semanal, la media de 200 sesiones también está en fase ascendente y aquí como único negativo es el corte a la baja del indicador MAC. Volviendo al gráfico diario, se trataría de una acción interesante por la zona en la que está y porque tiene este objetivo alcista activado. Veremos ahora si es capaz de dar nuevas señales alcistas. Nos vamos a la siguiente, Texas Instruments. Aquí tenemos el gráfico, un gráfico donde se pueden apreciar las grandes subidas que ha tenido este valor, aunque últimamente, en los últimos meses, ha estado muy lateral. Recientemente activó y cumplió estructura por doble triple suelo tras superar este máximo y esta semana ha tenido una continuidad del rebote con fuertes subidas. Tendría primera zona de resistencia los 184,70 y después ya los máximos históricos en niveles de 192,6. Si nos vamos a un semanal, la vela de esta semana es bastante interesante. Yo
yo creo que lo más probable sería ir a atacar esta zona de antiguos máximos y ya de superarla, ir a atacar la zona de máximos históricos. Ahora nos vamos a la siguiente, otra compañía que me habéis pedido, en este caso no tiene nada que ver, el gráfico habla por sí solo, caídas bastante fuertes, la última señal bajista la dio tras perder esta zona de antiguos mínimos en el entorno de los 21,80. Es verdad que ya estamos en sobreventa y muy alejados de la media de 200 sesiones. En algún momento podríamos tener algún rebote, pero estamos ante una acción bastante volátil y bastante peligrosa. Este sería un gráfico semanal. Si nos vamos a un horario, pues vemos que la sobreventa todavía sería más extrema con el RSI en 17. Y bueno, quizás pudieras pensar, pero ya ha caído demasiado, puede ser una buena oportunidad de compra. Yo no estoy diciendo que no puedan venir rebotes. De hecho, aquí en mínimos tuvo un rebote importante desde los 21,80 a niveles de 30, pero podemos hacer un ejercicio. Aquí estaba interesante. Tras estas fortísimas caídas, aquí no pudieras pensar que pudiera venir un rebote. Pues aquí estamos en niveles de 33. ¿A qué niveles estamos ahora? Niveles de 15. Yo creo que es necesario hacer este tipo de comentarios. Repito, aún a pesar de que ahora pudiera venir un rebote, a mí este tipo de acciones no me interesa tenerlas en cartera. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, donde decíamos que se había perjudicado tras perder estos últimos mínimos y había activado figura de doble techo y bueno, a partir de ahí caídas importantes. Ahora estamos en una posible zona de soporte como es la media de 200 sesiones y esta directriz que viene uniendo mínimos. Después ya tendría una zona de soporte muy relevante en el entorno de los 1,05. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la media de 200 sesiones ha actuado de resistencia y aquí tenemos la zona comentada entre los 1,0490 1,0510 aproximadamente. Bueno, es bastante importante. Respecto al oro, dio una pequeña señal de debilidad tras perder estos últimos mínimos de corto plazo. Estas últimas caídas vienen desde una zona muy importante de resistencia de largo plazo como es esta zona sombreada amarilla y ahora como primer nivel de soporte yo vigilaría la directriz alcista principal y la zona de la media. Perdería la secuencia de mínimos y máximos crecientes de medio plazo en caso de perder la zona de los 1803. En cuanto a la plata, marcábamos una primera zona de soporte de corto plazo, los 20,50. Decíamos que si perdía esta zona podíamos ver caídas y bueno, a partir de ahí caídas bastante importantes. La vela que nos deja el viernes es bastante interesante. Veremos si desde la zona de la media es capaz de reaccionar al alza. Tendría primera zona de resistencia los 20,50, primera zona de soporte la media, la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos. Respecto al petróleo Brent, aquí tenemos el gráfico diario con la media de 200 sesiones en fase descendente y con otra importante zona de resistencia en la directriz dibujada en color azul, una directriz que viene uniendo máximos. En caso de superar estas zonas, ya la siguiente estaría en el entorno de los 89,31, zona de soporte los 70,11. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.